Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Nacho Cerrato y hoy vamos a hablar de Hablar con extraños de Malcolm Gladwell, cuyo subtítulo es ¿Por qué es crucial y tan difícil leer las intenciones de los desconocidos? Esto es un libro de no ficción, que ya tocaba traer al canal algo de no ficción, y este libro lo edita en España Taurus y trae las traducciones de Pedro Cifuentes. Malcolm Gladwell es escritor, sociólogo, guionista y periodista, y ya he escrito varios libros de ensayo de bastante éxito. Tenemos varios, además todos están editados aquí en España por Taurus, como Inteligencia Intuitiva, La Clave del Éxito, Fuera de Serie, David y Goliat. Este es el primer ensayo de Gladwell que yo me leo, y la verdad es que he quedado encantadísimo. Uno de los temas recurrentes en su obra parece ser la sociología y la educación, la relación entre ambas. Y bueno, en definitiva, es uno de los escritores contemporáneos sobre ensayos de ciencias sociales más reconocidos en el mundo. Tiene tan solo 56 años y ya ha escrito una buena cantidad de libros. Pero bueno, en este libro, ¿de qué va este libro? En este libro Malcolm Gladwell quiere que reflexionemos sobre una cualidad tan inherente al ser humano como es la comunicación. Y lo hace zarandeando una enorme cantidad de convenciones y de reglas socioculturales de las que nos beneficiamos como seres sociales que somos, y como seres sociales pues necesitamos de estos intercambios para perpetuarnos como especie. Es un libro que te va planteando muchísimos escenarios que a priori eres incapaz de no juzgar o de no predisponerte de una u otra forma, y te los va desmenuzando de forma que te va a hacer sentir durante todo el libro constantemente dubitativo, incómodo, prudente con los juicios que vas haciendo, porque al final nada acaba siendo nítido, ni blanco, ni negro, ni personal, ni coyuntural, sino una mezcla de todo lo anterior. Pero vaya, si de algo quiere convencerte el autor es que tendemos a simplificar a los desconocidos y a la gente que no conocemos, y pues que los desconocidos no son simples. Y por eso es tan complicado descifrarlos. Este ensayo tiene una estructura pues como recursiva, que va volviendo atrás y va iterando sobre ciertos conceptos que va primero definiéndote y luego ejemplificándote de diversísimas formas. O sea, es un libro muy pero que muy entretenido por la variedad de cosas de las que habla. Y poco a poco eso nos va introduciendo ciertos conceptos que luego va rescatando y nos va pues siempre recordando por dónde quiere que vayamos en el proceso de entendimiento, más o menos. Nos va introduciendo pues conceptos tan interesantes como el sesgo de veracidad, el riesgo de fraude, la transparencia, el acoplamiento. Y de verdad yo hablaría de todos y cada uno, porque no solo son muy interesantes los conceptos, sino son muy interesantes las historias y eso, las historias que te cuenta para ejemplificarte y para ilustrarte ese tipo de conceptos. Te habla de todo en este libro, de forma que se hace súper sencilla y súper amena la lectura, porque pues te relaciona a lo mejor un capítulo de Friends con el caso de Amanda Knox. Te habla de la inocencia de Chamberlain en su misiva de frenar el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando fue a ver a Hitler, o de meteduras de pata históricas de altísimos cargos de la CIA, o para reflexionar sobre la rotunda incidencia que tienen en las decisiones más delicadas y más terroríficas, ¿no? Como son las que se toman sobre la vida y la muerte. Y te habla de cómo el contexto es extremadamente crucial a la hora de que estas situaciones acaben de una forma u otra. Y me refiero al contexto no solo personal, sino espacial o material. Bueno, eso, es que quiero comentar ciertas partes del libro, pero no quiero hablaros de muchos ejemplos porque la verdad que son chulísimos y son súper interesantes muchos de los que hablan, ¿no? Pero bueno, eso, al final va dando vueltas en cuanto a la comunicación y a la imperfección de nuestra comunicación con los demás, y por qué eso es incluso beneficioso para nosotros como especie, ¿no? Para ser humanos necesitamos de un sistema de justicia penal, necesitamos entrevistar a la niñera de nuestros hijos para decidir cuál nos quedamos, pero esta necesidad de ese contacto y de esa relación entre dos humanos imperfectos conlleva resignarse a un enorme margen de error. Y esa es la paradoja de hablar con desconocidos. Es necesario hacerlo, pero se nos da fatal. Y es que este es un libro que me ha hecho pensar sobre muchísimas cosas. Por ejemplo, yo siempre he pensado que fijaos, esto es un típico pensamiento de estos que se tienen al aire así como muy absurdos y muy peliculeros, ¿no? Pero yo siempre pensaba,
joder, pues si a mí me detuvieran y me pusieran en un juicio ahí a hablar delante de un montón de gente y a tener que testificar y todo esto, yo estaría nervioso de cojones. O si me interrogaran, ¿no? En un típico interrogatorio de película. Si me interrogaran, yo estaría súper agobiado. Y siempre he pensado, ostras, como yo me agobiaría simplemente por la situación, aunque yo no hubiese hecho nada, ostras, los policías se podrían equivocar, en el juicio se podrían equivocar. Yo siempre he pensado, bueno, no, pero obviamente si tú no has cometido el delito, pues no, al final todo se acaba sabiendo, ¿no? Y este libro me ha demostrado lo contrario, ¿no? Me ha demostrado el tremendo porcentaje de error humano que hay, por ejemplo, con un perfil de profesional dedicado a esto, al interrogatorio, o jueces, ¿no? Que se sienten más cómodos mirando a la cara de los enjuiciados o de los testigos o de lo que sea, porque creen que eso les ayuda a saber si están diciendo la verdad. Este libro te pone un ejemplo muy amplio de cómo ante comportamientos que podríamos entender como no erráticos, es decir, si tú no has cometido el delito, tú no estás nervioso, obviamente en un amplísimo porcentaje de las ocasiones pues se acertará sobre lo que está pasando, ¿no? Es decir, si tú no has hecho el delito y no estás nervioso, probablemente crean que no has hecho el delito y salgas bien, ¿no? Pero si tú no has hecho el delito y estás nervioso de cojones y tienes un comportamiento errático, extraño o diferente al que cabe esperar, es muy probable que se te complique la vida. Pero así como humanos necesitamos o tendemos a creer que ese contacto, ¿no? de mirarse a los ojos aumenta las probabilidades de detectar la verdad en la otra persona, porque tendemos a simplificar a las otras personas. Este libro también ayuda a desmitificar mucho pues grandes figuras, ¿no? Como eso, mencionando antes a Chamberlain o a la cúpula de la CIA, ¿no? Por ejemplo, habla de una agente, una tal Ana Montes, que si buscáis en internet pues veréis mucho sobre esta mujer. Pues esta era una de estas mujeres prodigiosas que todo el FBI espera que acabe siendo el top del FBI, una agente espectacular. Su marido trabajaba como en el FBI, especialista en inteligencia cubana. Su hermano pequeño creo que era también agente del FBI. Y bueno, de esta mujer pues se tuvieron sospechas de que era un agente doble de Cuba. Bueno, esta mujer, aparte, bueno, de estar rodeado de uno de los organismos de inteligencia que se supone más, yo qué sé, más eficaces y más poderosos y con más dinero del mundo, pues esta mujer, por ejemplo, pidió un año sabático a Cuba, en cuanto pudo, siendo analista de la CIA, en inteligencia de Cuba. En su cubículo tenía una cita de Enrique V de Shakespeare que decía: el rey tiene noticia de todo cuanto traman, por escuchas que ni imaginan. O sea, que la tía tampoco se mataba, ¿no? Por ocultarlo. Pero ¿qué pasa? Esto contado así, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser que no pillen a esta tía, ¿no? ¿Cómo puede ser que sean tan cuajos, ¿no? Pero es que la báscula entre sesgo de veracidad y riesgo de fraude nos incita a creer que la persona nos está diciendo la verdad. Es decir, este alto cargo del FBI va a ser esto una tapadera y toda su vida alrededor. No, hombre, esta tía no será una agente doble. Se la entrevistó años antes de que se le supiera, ¿no? Y te pone otro ejemplo de un agente del FBI que se obsesionó con otro caso y que la excesiva desconfianza lo que produjo fue un enorme gasto de dinero en operaciones que resultaron fallidas. Es decir, incluso en un caso como en el de la CIA, ¿no? Imagino que tienen que estar atentos al máximo a todo tipo de conspiranoia e historia. Incluso en ese caso beneficia en cierto sentido esa tendencia a creer que el de delante nos está diciendo la verdad, ¿no? Y bueno, eso es interesante como ver que incluso en las altas, ¿no? En las altas esferas, yo qué sé, en las cúpulas del FBI, en los gobiernos, no sé qué, tienen unas meteduras de pata exactamente, humanas, ¿no? Porque aquí, pues meto otra cita, ¿no? De este libro que tengo subrayada entera. Ser engañados de vez en cuando no va a impedir que pasemos nuestros genes ni amenazará seriamente la supervivencia de la especie. Una comunicación eficiente, por el contrario, tiene implicaciones gigantescas para la supervivencia. El intercambio no tiene en realidad mucho de intercambio. Es decir, aquí lo que importa es procrear, porque somos simios, ¿no? Y por eso nuestro sistema de detección de mentiras o nuestros recuerdos sobre cosas, ¿no? Funcionamos de forma imperfecta para este tipo de comunicación, aun siendo seres sociales, ¿no? Y
y que hemos desarrollado una comunicación y un lenguaje. También nos habla pues de la dificultad de cerrar casos, incluso por ejemplo cuando siempre además contrapone dos ejemplos muy contrarios, ¿no? Muy opuestos. Un caso de múltiples abusos sexuales de un médico pues, con niñas pequeñas, en las que muchísimos testimonios de niñas contrastaban con los testimonios de los padres, que tienden a pensar que la figura del médico no se va a aprovechar de su hija pequeña. Entonces, claro, te dice, esto ya no es de que tú sospeches de una persona porque no sea conocido tuyo. Este caso es de múltiples padres que tienden a creer pues al médico que a su propia hija pequeña, porque la hija pequeña pues estará inventando cosas, ¿no? O incluso estando en la misma habitación, que el médico haga algo raro, pero pues tú tiendes a pensar que el médico está haciendo su trabajo. Y obviamente estos padres no se han juntado aquí una cantidad de padres enormes que quieren que sus hijas sufran, ¿no? Obviamente. Y eso te lo contrapone un caso con tantísimos testimonios como este, con un caso pues de una acusación de violación en la que están los dos súper borrachos, se complica muchísimo todo el tema de recoger testimonios, los testigos. De verdad, parece que estoy hablando como de 14 libros distintos, pero claro, como es un libro de eso, que analiza un montón de sistemas pues muy complejos, se va ramificando, ¿no? Y por eso es tan interesante, porque te da muchísimos ejemplos de todo, y claro, como son sistemas complejos, pues todo va tocando con todo, y al final pues te está hablando de 1000 cosas. Para hablarte de una cosa, sí, pero de muchísimas cosas. Es muy interesante. Otra de las cosas que habla en este libro es de cómo el contexto puede suponer una diferencia crucial, por ejemplo, a la hora de evitar los suicidios o a la hora de evitar la criminalidad. Y habla, por ejemplo, es que siempre tienen como he dicho antes, varios ejemplos. Habla pues lo típico de poner vallas en el puente de San Francisco porque se suicida una persona cada tantas horas, y cómo el poner la valla evita muchísimos de esos suicidios. No se van a suicidarse a otro sitio. Y cómo, por ejemplo, en la Inglaterra de mediados del siglo XX, creo, en la que ya se había instalado una especie de gas natural en las casas, que proporcionaba una muerte muy sencilla. Te quedabas dormido, no estropeaba el cadáver, es decir, podías tener una muerte ciertamente decorosa. Porque sucedió que las tasas de suicidio aumentaron muchísimo. Cuando se quitó ese gas tan adecuado para el suicidio, pues se redujeron muchísimo. Entonces, claro, una persona que hubiese estado en un momento límite en esa situación, pues a lo mejor si hubiese vivido en otro sitio, donde tuviese el alcance esa forma de morir tan accesible y tan fácil, en su casa, con tranquilidad, no se pega un tiro en la cabeza y se la abre. Es que esto parece una locura, pero se reducía enormemente los casos de suicidio, por ejemplo. Y también es súper interesante cómo habla de la criminalidad en según qué zonas. Se suele tender a situar la criminalidad pues en zonas marginales, en barrios marginales, y te habla de muchísimos estudios que se realizaron. Bueno, obviamente todo esto lo que habla está basado en muchos estudios, los va mencionando, bibliografía, todo esto, ¿no? Para que no lo estoy diciendo todo el rato. Pero te habla, por ejemplo, de que esto de la criminalidad en ciertas zonas no atiende tanto a zonas amplias, sino a sitios muy localizados, como puede ser una calle que puede ser en un barrio marginal o en un barrio con más dinero, lo que sea, pero son zonas muy localizadas en las que por diversos factores justo en esa calle se realizan muchos crímenes, sube mucho la tasa de criminalidad. Y cómo es interesante ese estudio de la criminalidad para localizar esos puntos calientes y reducir muchísimo el crimen, tener a policías o a cosas así atosigando barrios enteros o zonas enteras, sino controlando ciertos puntos calientes que provocan que justo en ese punto se realicen muchísimos crímenes. En definitiva, que es un libro muy interesante, que se lee súper rápido por la enorme variedad de situaciones que describe. No voy a hablaros de la de Frien porque creo que tiene mucho tirón y seguramente os llame la atención. Y bueno, deciros que la edición de Taurus es muy cómoda. A mí me ha gustado muchísimo. Tiene... pesa muy poquito, tapa blanda. A mí la verdad es que me suele gustar más tapa blanda, casi que a mucha gente, imagino, para leer más cómodo. El tamaño de letra está muy bien. No sé si os lo enseñaré aquí, ahora pondré un vídeo de estos más elaborados. Tamaño de letra muy bien, márgenes muy bien, muy buena edición. Notas al pie de página. Bravo.
Y bueno, en definitiva, un libro muy recomendable, que espero que si alguno se anima pues le guste, y si eso me lo decís o lo que sea. Tengo muchísimo para grabar de... Ya acabando con esto, tengo muchísimo para grabar del Black History July. He leído una barbaridad y me ha gustado muchísimo casi todo. Pero bueno, nada, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, si queréis comentar lo que sea, pues tenéis los comentarios para comentar desde el profundo respeto y la cordialidad. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.